Muy buenos días, soy Yoleida Suárez, secretaria de la Good Sociedad morning. Mexicana de I am Ingeniería Yoleida Técnica. Sean Suarez, bienvenidas y Secretary bienvenidos of a este the evento especial en conmemoración Mexican del Día Internacional Society de of la Mujer. Geotechnical Una fecha Engineering. que nos invita a Thank you very reflexionar much sobre for los joining avances, us desafíos y during this oportunidades en la lucha session por la igualdad to de género en celebrate todos the los ámbitos, International incluyendo la Women's ingeniería Day. geotécnica. And Hoy nos we are going to reunimos talk para about reconocer el geotechnical talento y la engineering. contribución de Today, las we mujeres en are nuestra acknowledging profesión, the promoviendo talent el intercambio de of conocimientos y so experiencia many que nos women, permitan as well seguir as to avanzando hacia un exchange entorno más knowledge equitativo and e inclusivo. experience and Para iniciar, expertise. contaremos con To una conferencia start with, magistral a we cargo de will la have a doctora Shide keynote Dashti, una conference destacada by investigadora Dr. y Shide académica, quien Dashti, nos compartirá who su is visión sobre a nuevos enfoques en la researcher mitigación de la and adecuación mediante will metodologías talk basadas en física about y new datos. directions in building Posteriormente, performance llevaremos a research, cabo una mesa redonda liquefaction mitigation through moderada por la doctora physics-informed and Alejandra Osa, data-driven donde participarán methodologies. 5 Then profesionales we dedicadas a la will geotecnia have a en distintos round niveles del país. table En about este espacio geotechnical compartiremos engineers in reflexiones this sobre el papel de country. We mujeres en will la ingeniería share geotécnica, some los thoughts retos que aún about geotechnical enfrentamos y las engineering, oportunidades para the fortalecer el challenges that liderazgo we are femenino en el sector. facing, Les invito and a participar what we are efectivamente en going este to do diálogo que to busca establish inspirar, the women's fortalecer y and visibilizar la female labor de las mujeres leadership. en nuestra disciplina. Gracias por Women's acompañarnos en este evento job que in celebra el our talento, la discipline is resiliencia very, y el very impacto de las important. mujeres en la ingeniería Thank you y en la very sociedad. much A for continuación, le cedo la celebrating palabra al together doctor with Miguel us Mónica, presidente de la Sociedad engineering Mexicana de Ingeniería Geotécnica. performed by Adelante, doctor. women. And now, Muchas Mr. gracias, Miguel Yoleida, Angel y muy buenos días y Monica muchas gracias will a todos talk to you. Thank por you. asistir a este importante Thank you evento. very much También muchas for gracias a todas being las que participarán here. en la mesa Thank you redonda very y much este to all conferencista y a ladies todas y a todos engineers los que who will be participamos en la participating realización. in the organization Antes de of comenzar, les haré una breve this meeting. introducción de nuestra I conferencista. will give a brief Es para mí un introduction gran of honor our presentarla. keynote Es speaker. una It's colega an y una amiga con una honor for me destacadísima to trayectoria introduce profesional y de her. She's investigación a colleague and que a demuestra la friend, capacidad de las mujeres para researcher, destacar and y contribuir al she desarrollo de nuestra uh, disciplina. is Entonces, antes de showing cederle la us palabra, me the permitiré leer skills una breve and semblanza de la knowledge conferencista. of women for this Shide discipline. Dashti es profesora asociada en Ingeniería Geotécnica y Geomecánica en la Universidad de Yeah. Colorado Boulder y directora asociada de Administración en el Departamento de Ingeniería Civil, Ambiental y Arquitectura. También dirige una iniciativa de investigación interdisciplinaria financiada por la universidad titulada Infraestructura Resiliente con Sostenibilidad y Equidad. Shide obtuvo su licenciatura en la Universidad de Cornell y su maestría y doctorado en la Universidad de California, Berkeley. Trabajó brevemente en Arup y Bechtel en varios proyectos en Estados Unidos y otras partes del mundo, principalmente en el diseño sísmico de estructuras subterráneas, cimentaciones y taludes. Su equipo de investigación en la Universidad de Colorado estudia las interacciones e interdependencias entre sistemas de infraestructura durante terremotos y eventos climáticos extremos, el comportamiento sísmico de estructuras subterráneas, la activación, consecuencias y mitigación del fenómeno de licuación a escalas local y regional, el impacto de peligros climáticos sísmicos combinados en infraestructura y la intersección entre resiliencia, sostenibilidad ambiental y justicia. Recibió el premio Arthur Casagrande en 1918, en el 2018 y el premio Walter Hubbard de Investigación en Ingeniería Civil en el 2021, ambos otorgados por la Sociedad Americana de Ingeniería Civil, así como el premio a la Conferencia Distinguida 2025 del Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica en Estados Unidos. Shiren, muchísimas gracias por aceptar la investigación y por presentarnos esta muy interesante conferencia. Te cedo la palabra. Solo recordar antes de que la doctora inicie con su presentación, en la Before parte inferior starting, del menú de la plataforma Zoom, tienen un on cuadrito the para la right interpretación. Ahí side pueden cambiar entre of idiomas on the y bottom obtener right of your la screen traducción simultánea. you have Muchísimas a gracias. world Adelante, icon doctora. that says language interpretation. Please choose the language of Thank your you guys so preference. much. Can you hear me okay? And you have my slides, right? Okay. All Sorry, right. Well, can you go okay. to presentation mode because we cannot see Yes. presentation mode.
It's not in presentation mode? No, it's like, no, we cannot see in presentation mode. So it is for me. Okay, let me try again. So right now it's not in presentation mode, Okay. but now it is. Now No, it but is on my like, it's like it open in presentation Oh. mode and then return to the non-presentation mode. Oh, that's very strange. How do you suggest we do this? Do you have another monitor on your PC? I can share this with, or maybe we can use the same slides that I sent Miguel. Or maybe I can just increase the size of it. Yeah, if that works for you, it's okay. So do you see the screen right now? Like, is it full? Do you see full screen? I know it seems like it doesn't show full presentation mode. No, I can, It's no, still, it's still, yeah. Or maybe can you disconnect your other monitor from your, this is just my laptop. It's not connected to a monitor. or maybe can you close the presentation and open it again? Okay, I will Please. do that. Yes, please. Sorry Thank you. about this. Do you have any videos? Because if not, the alternative could be to export it to a PDF and show the PDF in full screen. She I has have video. one video, Video. but let me open it again. Interesting, because when we tried it, it worked. Yeah. It seems it's an issue of the computer because it appears in presentation mode for a second and then go back automatically. Is it the same right now? Yes, it's I the think same. so. So Yeah, but we can go like that. I think it shows in a good size as it is. Okay, okay. So for me, it's presentation mode, but maybe we'll come back for the Zoom audience too, I hope. But what we Okay. don't know if it's Oh. going to Oh, advance the if video. if you advance. No, it's better for you to get out of presentation mode so that we see the same than you. Oh, so right now, okay, so then that's going to be a problem because some of them are animated. So even now, you don't see, do you see things moving? No. no. Oh, wow. Okay. So let Comentan me, que maybe, le dé F11, varios aquí, Miguel. Can you click on F11? F11 al parecer se pone en If you presentación. click on F11, No, probably el problema es that que will si se pone presentación, solve the problem. automáticamente se quita y nosotros vemos algo diferente. No es que The no se esté problem poniendo. is that it goes on presentation leave and mode come just for a back. few One other seconds option and is, then it Miguel, shifts. how about you running the slides? Yes, I'm going to download them. The issue is Okay. I don't have Windows in my computer, so I But will have to. Is it the same presentation that you sent me? Can you share should- it, Marcos? Yes, because I have it here. Perfect. Just a second. I can also leave and join back in. No, it's not necessary. No? Just a Okay. second. You can even share a control to her and she can advance them herself? Is that possible? No. Okay. No, but you can tell me next time. I'm gonna be here. Okay. So you will have to tell him to advance the slides. Okay, sounds good. Perfect. So sorry everyone for these technical issues. Yeah, I apologize. Okay, so I guess we can move to the next slide. Good morning, everybody. Thank you so much for this opportunity. And before I start and share my team's research related to liquefaction, I wanted to acknowledge
compartir esta presentación sobre licuefacción. Quisiera dar un reconocimiento a todas las asociaciones y fundaciones y departamentos que hicieron posible esta investigación y que yo voy a presentar el día de hoy. Bueno, Caroline Dessert, el profesor W. Wahan y otros. Los terremotos anteriores han proporcionado muchos ejemplos de los daños que puede haber debido a licuefacción, particularmente en términos de un asentamiento excesivo total y diferencial de los cimientos que conducen a demolición. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, bueno, pues aquí podríamos estimar los asentamientos de las estructuras y algunos procedimientos, una vez más, que estiman los esfuerzos volumétricos posteriores a la licuefacción. Ellos adoptan todo esta y todo el asentamiento volumétrico que se evalúa por consecuencia de la licuefacción. Incluso si conociéramos toda la estructura y las cuestiones de la interacción. Aquí puedo proporcionarles muchísimos ejemplos de la forma en que estos procedimientos y los procedimientos de esfuerzo no son confiables y no son conservadores cuando podemos calcular todo esto, porque hay una interacción y un mecanismo que está actuando por debajo del cimiento. La siguiente, por favor. Y como resultado de ello, tenemos que abordar algunos de estos brechas que están relacionados con las cuestiones de licuefacción. Mi equipo y yo hemos desarrollado los primeros procedimientos para evaluar todos estos factores diferenciales considerando la estructura de la interacción, así como todos los mecanismos de deformación, basándonos en la interacción de la estructura de suelo en 3D más 63,000 análisis para poder considerar todos los factores de estas ecuaciones que son una mejora significativa de acuerdo con los procedimientos anteriores de los cimientos cuando se hacían este tipo de cálculos. Bueno, pues todo esto se ha extendido para integrar la mitigación también considerando las distancias, por ejemplo, la acción acumulativa y PGA, que en el espacio mecánico, bueno, pues responde por todos estos cálculos, por la mitigación y la forma en que se dispara. Pero también tenemos unas capas uniformes y, bueno, construcciones de arena limpia totalmente saturada y aislada. Aquí tenemos algunos problemas. Primero que nada, estos análisis bueno, pues analizan todo lo que vemos aquí en la esquina superior derecha de la pantalla y tenemos una simplificación de la realidad que es la parte inferior de la pantalla. Y aquí es donde el perfil de los suelos tiene una importancia.
the extent and clave, distribution of porque all aquí pressures tenemos la and strains. distribución y la extensión de Nevertheless, todas most estas of the cuestiones. procedures No obstante, that we tenemos have available algunos for liquefaction consider procedimientos layers que in pueden ser isolation importantes without para accounting la for licuefacción y cross-layer la interactions. interacción, y Even que though puede case haber studies, diversas for interacciones. example, Aunque hay after algunos Christchurch in estudios New Zealand, de have caso shown a significant amount of que error tienen una in our estimation cantidad of liquefaction significativa region de when we estimación de don't licuefacción consider cross-layer cuando interactions no in consideran la stratigraphically variable deposits. interacción entre But we don't know capas, the implications pero of no this conocemos las implicaciones problem in our procedures de in terms of de este problema en displacements nuestros or in procedimientos en terms of términos de effectiveness of desplazamiento mitigation strategies. o de las Next, please. estrategias de mitigación. On the second assumption, so I En mentioned la our segunda procedures, which are suposición tenemos an important improvement to what procedimientos que we son had una before. mejora They importante still con assume respecto that a lo que buildings teníamos are essentially anteriormente isolated, y but que están in reality, especially in esencialmente urban aislados, areas, buildings pero are rarely found in también isolation. tenemos algún We otro know tipo there de is plenty of aislamiento. evidence Y from case sabemos studies que hay that suficiente evidencia, proximity and pero arrangement bueno, of también structures sabemos que impact the la direction and proximidad magnitude of the y displacement of la the foundation disposición de las due to what we estructuras refer to as impactan la dirección y magnitud del structure-soil-structure del interaction, or triple desplazamiento SI. con una Next, interacción please. de la Now, estructura even though there is plenty of suelo-estructura. evidence Aunque that hay suficiente the evidencia triple de SI que has a significant influence on bueno, hay una the influencia response, this significativa en la problem hasn't been respuesta, sufficiently y studied este for problema viable falls, and no ha therefore sido our existing suficientemente procedures for estudiado, liquefaction pero don't tenemos support actually algunos more SSI, procedimientos, but definitely comfortably pero between buildings is not definitivamente considered in most of our design standards. entre los edificios Next. esto no se considera suficiente. El siguiente. The last thing I want to mention Entonces, about lo último que gaps is quisiera that yo we live mencionar, in a changing climate, and that esto means es que se more queda en un intense cambio and more climático y frequent es más climatic intenso y más hazards like frecuente con floods, estos patrones como wildfire, drought, and these extreme events todo cause fluctuations in lo que sucede temperature, con cuestiones de moisture, and eventos de cambio flow may climático affect the flow of severos, stress in por our ejemplo, las soils, and they fluctuaciones, lo que therefore affect causan dynamic soil los climas, las properties due condiciones to soil climáticas extremas, atmosphere tales como interactions. fluctuaciones en And temperatura, humedad, nevertheless, the flujo, así impact como el of esfuerzo these cambiante y las fluctuations propiedades on del, soil del suelo liquefaction dinámico, de sustainability, dinámicas de suelo. triggering or Entonces aquí, consequences bueno, pues are tenemos understudied, especially las soils that are consecuencias variable in their resaturation. especialmente con And when these suelos que son fluctuations muy can make a significant variables influence in the en las metabolism, stress level, saturaciones y que and dynamic pueden properties. Next, tener please. algunos problemas con las propiedades dinámicas de suelo. La To address siguiente, some of por these favor. problems, we use an Entonces, para integrated abordar approach that algunos de includes estos field problemas, observations, physical tenemos modeling, algunas quantitative modeling, and numerical observaciones modeling to study some of dinámicas these y de interactions. Next slide, modelado please. que So se I use refieren this a kind of estas integrated approach within interacciones our team to study para interactions poder between estudiar soil las layers interacciones and entre las capas del suelo structure. y las For example, estructuras. please Por click next. ejemplo, Between soil layers entre and las structures, capas so de that suelo y las photovoltaic interaction. estructuras. Aquí tenemos Or una next, between soil interacción o layers in entre las stratigraphically capas variable del deposits, suelo y or los between diferentes structures to soil, depósitos, o or entre las between estructuras mitigation hacia el strategy suelo and o las estrategias de next, mitigación this mitigation strategy and the performance of the y soil and structure el system. We also desempeño study del sistema interactions de la between soil estructura layers and the de atmosphere, los for example, suelos, under también compound
entre las capas del suelo y la atmósfera y, bueno, la influencia en los diferentes sectores de nuestra comunidad. Aquí, bueno, pues llegamos a varias conclusiones. La manera en la que las capas de los suelos impactan las estructuras y cómo la mitigación impacta la respuesta del sistema en tales consistiones que tienen que ver con variables realistas del perfil de los suelos y la estructura. La siguiente, por favor. Aquí tenemos un resumen de la presentación. Primero que nada tenemos la metodología y luego vamos a tener una pequeña parte de la simulación. Vean ustedes cómo se puede impactar el modelado centrífugo y numérico y luego vamos a tener algunos modelos predictivos. En la siguiente diapositiva utilizamos bueno, pues esta instalación que tenemos en los Estados Unidos, en esta universidad donde hemos tenido oportunidad en la Universidad de Colorado de ver todos los diferentes sistemas y, bueno, pues trabajar con los diferentes perfiles para poder calibrar un modelo numérico. Aquí, así es que, bueno, pues llevamos a cabo un gran número de perfiles. Aquí teníamos un perfil mínimo de licuefacción. Algunas veces agregábamos algunos campos y aquí no teníamos estructuras ni ninguna otra cuestión de mitigación, de manera que aquí únicamente se muestra una forma de mitigación de la que voy a hablar durante toda la presentación y algunas de estas formas, bueno, pues tienen una estructura geotécnica. Como se puede ver también, podemos ver el espesor de la capa de licuefacción para poder ver el desempeño y las variaciones en el mismo. Aquí tenemos diferentes herramientas, estructuras. La estructura A, que es, simula un edificio de 3 pisos, y la B, que representa un edificio de 9 pisos con un sótano y cimientos. Estas estructuras se diseñaron de manera muy especial para que puedan simular la deformación y sin colapsarse para diferentes tipos de actividad sísmica como la que se tiene en California, en el caso del ambiente tectónico y el tipo de movimientos telúricos que tenemos ahí. Aquí tenemos, bueno, algunos de los experimentos con este modelo que se llevaron a cabo. Aquí está en cámara, bueno, pues rápida, en movimiento rápido, para que vean ustedes cómo se logró y para, bueno, los movimientos. Aquí se colocaron sensores en diferentes ubicaciones, así como la estructura y luego el modelo para llevarlo al centrífugo, después otro modelo que fue saturado y después se aplicó. Todo esto fue en el laboratorio CIEST. En la siguiente diapositiva estoy mostrando algunos de los movimientos base que se seleccionaron para cubrir un rango de características y en este caso tenemos 75 veces o más la escala
y el tiempo, bueno, pues se bajó. Esto es una animación mucho más avanzada para poder ver la aceleración suelo en el pico, así como la duración significativa, y es lo que se experimenta durante un terremoto. Entonces, después de toda esta simulación numérica, utilizamos diferentes tipos de modelado numérico para poder captar la respuesta cuando se hace la licuefacción. Aquí tenemos únicamente uno de los modelos que se llama multi-yield de campos múltiples. Aquí lo calibramos utilizando una secuencia de pruebas monotónicas y triaxiales cíclicas, además de los datos y de la diferente licuefacción, pero también utilizamos otro tipo de experimentos en el que no teníamos ningún tipo de mitigación, pero teníamos algún problema que podría utilizarse para calibrar todas las presiones que esperamos que complicaran más todo esto. Después del modelado de calibración de todo el sistema, también tenemos los sistemas de estructura de cimiento del suelo y todos los demás resultados para estructuras del modelo, así como este banco con todas las datos y bueno, un resumen de algunas de estas comparaciones y de esta manera pudimos captar todo. También teníamos aquí el terraplén como la respuesta de aceleración y todas las demás cosas que podríamos tener al final con todos los detalles que se proporcionan aquí. Así es que después de este ejercicio inicial, estamos entendiendo la mecánica y estamos utilizando los modelos para calibrar todo. Aquí, bueno, pues llevamos a cabo el estudio para ver la importancia de la variabilidad estratigráfica y de su efecto, y en términos de toda la mitigación. Aquí tenemos, bueno, pues la simulación numérica en diferentes capas de suelo que varían en 3D y las propiedades de la estructura y la mitigación. En la siguiente diapositiva muestro algunos modelos de suelo que secuencialmente hacen el modelo más complicado. El modelo 1 a la izquierda teníamos una capa uniforme. La capa crítica está en medio, está saturada con un depósito de arena, pero estos se van a licuar y van a mostrar la variación. En el segundo modelo tenemos también otra capa saturada, licuada. En el tercero, a la derecha, introdujimos varias intercapas de sedimento para mostrar la continuidad de la licuefacción. En el cuarto modelo, bueno, pues los extendimos, y en el quinto modelo variamos el espesor de la licuefacción. Todas estas simulaciones se hicieron con el edificio A
y con el edificio A, que es de 3 pisos, y el edificio B, que es un edificio que simula un edificio de 9 pisos, y luego con toda la DGC y todo esto. Con esta DGC tenemos, bueno, pues el reemplazo del área, la relación de reemplazo del área. Aquí pueden ver ustedes las diferentes relaciones y cuál sería el efecto en el sistema, pero también estamos viendo cómo se densifican los diferentes DGCs y cómo pueden depender de todo lo que hace este modelado con el DGC. Igualmente, podemos ver estas variaciones en el estudio. Y ahora podemos ver cómo para cada uno de estos perfiles el desempeño cambia. Y aquí, bueno, pues tenemos cómo se ve el asentamiento promedio y constante del edificio, así como el comportamiento de los cimientos cuando no se mitigan. En la parte de en medio está mitigado por DGC y en la parte superior está la relación de DGC mitigado versus no mitigado. Aquí tenemos los resultados que muestran la eficacia de la mitigación, porque aquí podemos ver cómo la parte que se mitiga sí tiene éxito en el edificio versus la no mitigación. Bueno, la relación entre 1 y 2, dependiendo de la estructura y cómo estaban los cimientos, porque aquí se incrementa la generación, pero cuando vamos de 2 a 3, aquí tenemos sedimento adicional entre las capas y aquí podría igualmente reducir el asentamiento y continuar con la mitigación. En este caso no fue muy eficaz. Entonces, en el cuarto modelo vemos un gran desempeño. Si ven ustedes, la parte superior está normalizada. Entonces, aquí tenemos la mitigación y la licuefacción al mismo tiempo. Pero aquí, si vemos la respuesta del modelo no mitigado, hay muy poco asentamiento en el modelo no normalizado, de acuerdo con el valor y cómo lo podemos ver aquí. Así es que vamos a ver lo que sucedió realmente en este caso. En la siguiente diapositiva estoy mostrando los contornos. En este caso, tenemos una capa licuada y la presencia de esta capa delgada esencialmente se basa en la creación del aislamiento, porque las capas están más cercanas al cimiento y esto está reduciendo la acumulación de resistencia a la cortante y a las deformaciones. Cuando agregamos esto como la animación a la derecha, este es el caso en el que tenemos la presencia del DGC en estas estructuras y toda esta capa. Aquí está incrementando, pero todavía lo encontramos dentro del diseño. Este es un caso en el que yo diría probablemente la mitigación no fue suficiente y cuando tenemos suficiente espacio de aislamiento debido a la licuefacción, probablemente este sería un caso en el que estaríamos instalando DGCs dentro del edificio y para ver el desempeño y cómo se asienta. Ahora vamos al último perfil.
Este es el caso en el que el espesor de la capa crítica está ahí y vemos que esto nos lleva a una acumulación del esfuerzo asimétrico, especialmente en un asentamiento diferencial. Como podemos ver aquí, los DGCs están limitando esta deformación del perfil. La siguiente. Entonces, yo también rápidamente quisiera mostrarles las diferentes propiedades de la forma en la que DGC afectó la eficacia de la mitigación en términos del DGC mitigado y no mitigado. Aquí tenemos el caso basal y luego consideramos la relación de permeabilidad. En este caso tenemos, bueno, pues el desempeño de la mitigación. Esto nos muestra el factor tan importante para utilizar esto. En la capa tenemos aquí la relación que mejora para esta condición en particular. Esta relación fue muy buena, pero el mejor desempeño fue cuando la mitigación, bueno, pues no fue tan fuerte como mejoró más bien el esfuerzo. Aquí tenemos de acuerdo con ASSE, con las normas de ASSE y comparado con el desempeño y las diferentes variables, así como la inclinación del edificio y la superestructura. Todo esto se basa aquí de manera que bueno, pues podríamos hablar de estos modelos. Ahora, después de esta calibración y validación inicial, este estudio de sensibilidad, sabemos lo importante que es el impacto. Ahora tuvimos una oportunidad para tomar todos estos modelos numéricos y simular las condiciones para poder introducir múltiples capas, intercapas, para ver la continuidad de las capas y ver, bueno, cómo se modifican las estructuras y ver la base de datos para ver cuáles son los modelos de desempeño basados en Machine Learning y todo esto. Aquí tenemos un estudio paramétrico que se inició en donde tenemos los ejemplos de los parámetros, como este ejemplo de la simulación de las columnas y la estructura de la interacción. En estas simulaciones monitoreamos tanto el aislamiento como las presiones para poder predecir los modelos para poder hacer una mejora en los modelos de predicción. Aquí tenemos los diferentes parámetros numéricos en términos del perfil, y este es el modelo Monte Carlo y el muestreo Monte Carlo en términos de las propiedades de GC. Esto es lo que se espera en el cimiento de la estructura dentro de los edificios que normalmente tenemos en los Estados Unidos, y con esto tendríamos 100 configuraciones de modelo y de los cuales elegimos 21 movimientos de suelo, y para cada una de las configuraciones teníamos una simulación sin mitigación y luego con el DGC. Esto nos llevó a las simulaciones SSI
que son las de interacción de estructura del suelo. Así es que nada más para poner todas las cosas en cuestión. Aquí tenemos los documentos más importantes con los que trabajamos y que nos proporcionan el modelo predictivo. Por ejemplo, a la izquierda, que se hizo en 2019, proporcionamos estos modelos de licuefacción, pero también tenemos un depósito uniforme. En el segundo modelo, proporciona modelos de licuefacción en 3 condiciones diferentes. Y a la derecha, también se hizo en 2022, tenemos el asentamiento con la licuefacción. Todos estos modelos utilizaron Machine Learning, que es muy cercano a la regresión clásica con formas funcionales para poder predecir los parámetros en cuestión, ya sea para la presión u otros. Al utilizar este tipo de presiones, bueno, pues tiene muchas ventajas. Podríamos luchar con la captación y algunas otras cosas muy complejas. Esto es con lo que estamos luchando y podríamos ver todos los depósitos, incluyendo la mitigación y la licuefacción. Esto es lo que esperamos de la última estructura. Empezamos a ver otros métodos de Machine Learning para poder, bueno, pues detallar toda esta complejidad y buscar lo más complejo para ver cuál es la parte que nos ayuda a reducir todos los factores negativos en nuestro modelo predictivo. Hay innovaciones con Machine Learning que nos ayudan a las aplicaciones para evaluar y mitigar todo el peligro de la licuefacción. En los diferentes patrones pudimos ver que los modelos tienen cierta flexibilidad y esto nos permite ver la exactitud y la intersección. Esto nos permitiría, bueno, pues ver la generalizabilidad, así como la solidez de todos estos factores. Aquí podemos ver una ventaja de combinar toda esta interpretabilidad, exactitud y eficiencia. Pero además de esto, sabemos que se reduce el riesgo de la sobreadaptación para poder captar las no linearidades extremas en datos y en el futuro, bueno, pues sabemos que podremos ver todos estos resultados, podremos tener con ello estos modelos de mitigación de forma muy eficaz. Igualmente, aquí tenemos todos estos modelos con el árbol N, el árbol 1, el árbol 2, que nos permite tener las diferentes predicciones. Esencialmente, esto va a ser lo que nos permita lograr lo mejor. Además de poner todos los datos en el algoritmo, necesitamos verificar que los datos estén comportándose como esperamos. Y aquí agregamos algunos casos. Aquí esperamos mecanísticamente tener el cimiento no mitigado, así como las presiones de contacto
1 y toda la capa de licuefacción. Después podemos darle todo el cimiento de moderado a alto. Después de lo cual desarrollamos diferentes modelos de predicción para dos escenarios. Uno no mitigado y luego la relación del mitigado versus no mitigado. Aquí tenemos 4 modelos diferentes y el primero combinando los esfuerzos y el segundo para las estructuras que tienen diferentes características y aquí pudimos manejar estos modelos. La siguiente. Durante este proceso tuvimos que alimentar con los datos de cada una de las características. Empezamos con 300 características de inicio para ver cuáles serían las más importantes. Así es que una vez que el modelo estaba aquí, tuvimos que introducir hasta 300 parámetros de las diferentes características. Esto se depuró. Después vimos cada una de las características para saber cuáles eran las más importantes y nos aseguramos de ver cuál era, bueno, pues todas las tendencias de la mecánica, la exactitud predictiva de la prueba junto con las características diferentes que le aportamos. Y también pudimos ver las mediciones y la intensidad. Esto lo publicamos en 2019 y esencialmente pudimos ver las mediciones de la intensidad, así como la aceleración en un segundo para poder evaluar y utilizar el 20% de los datos, 80% del conjunto de entrenamiento y aquí, bueno, pues pudimos sacar el mejor modelo. Una vez que el proceso se realizó 100 veces, en 100 repeticiones, pudimos ver cuál era la exactitud de todo esto. Después de tener este modelo final, pudimos comparar las predicciones. A la izquierda tenemos una estructura y en la parte inferior el no mitigado con DGC y pudimos ver que este es el resultado de la predicción de Machine Learning de DGC con el modelo predictivo y esto es lo que nos da y lo que no, bueno, comprobamos en el entrenamiento. La tabla nos muestra todas las estadísticas y la deviación de RMSE en comparación con otros en términos de las pruebas y de todos estos datos. Así es que aquí tenemos, estoy mostrando la comparación del modelo. En la parte superior, nuevamente tenemos la desviación de los asentamientos en las estructuras no mitigadas. Y aquí podemos ver el asentamiento con mitigación, pero no hay otro modelo con la mitigación. Y en la segunda fila muestro, bueno, pues el estudio LASSO y Random Forest. Esto es con, bueno, pues todos estos datos. Y en el tercero tenemos el modelo antiguo que nos daba hasta 67. Este es el modelo LASSO original. Y en el perfil, bueno, pues vemos ya un incremento muy importante. Aquí con la siguiente
Bueno, pues quisiera mostrar esto rápidamente para mostrarles cada una de las características que nos permitieron interpretar la desviación física entre las diferentes características y tratar de encontrar la relación, así como cada uno de estos parámetros continuaron para lograr el cálculo. Por ejemplo, de arriba a abajo nos muestra eh, el DGC de la acumulación total. Y aquí podemos ver el input más alto. Y luego podemos ver el más bajo con el valor característico normalizado por el espesor del asentamiento. Aquí podemos ver lo importante que es cada uno de ellos. Aquí se incrementa o se disminuye el asentamiento para asegurarnos de poner todas estas características en el Machine Learning y poder obtener un resultado adecuado. Muy bien. El último fue validar todos estos datos y pudimos encontrar unos cuantos casos que tuvieron algunos de estos datos. Este es un caso de un terremoto en 1999 en Coachella. Y aquí, bueno, pues podemos ver todo cómo se rastreó, todas las características y pusimos todos estos datos en el Machine Learning para que nos diera el asentamiento final y comparando el modelo mitigado contra el no mitigado. Y aquí tenemos en estos casos toda la parte de la fragilidad. Aquí tenemos las líneas azules y la línea negra punteada nos da el otro modelo de predicción mediana. Aquí todo esto podríamos reportarlo en el caso. Esto nos está dando el modelo que podría incluir la variabilidad de los cálculos, pero no es suficiente para que nosotros podamos ver estadísticamente que lo lleva. Y no tenemos estadísticamente ningún tipo de datos. Aquí en el futuro podríamos validar con toda certeza. Bueno, con el modelo que les mostré hoy en día, tenemos esto. En nuestro trabajo también mostramos la rotación permanente. Cuando agregamos mitigación, toda esta licuefacción se mitiga, pero hay una aceleración. Así es que en los nuevos modelos tratamos de proporcionar recomendaciones para lograr esta mitigación en los cimientos, y los ingenieros estructurales tratan de ver esto incrementando todos estos datos y poniéndolos en en el diseño de la superestructura. En conclusión, podríamos decir que la evaluación de la licuefacción y la mejora del suelo requiere una caracterización detallada del sitio y responder por la variabilidad estratigráfica. Igualmente, el drenaje mejorado es un mecanismo de mitigación crítico para poder reducir tanto el asentamiento permanente y diferencial, así como el sedimento de las estructuras, para poder minimizar el taponamiento, y la mitigación puede amplificar la demanda sísmica. Ahora,
El propósito de esta plática fue demostrar que al combinar las simulaciones numéricas bien calibradas y y el Machine Learning, nos permite lograr un nuevo paradigma para mitigar los geopeligros o los georriesgos a través de los métodos prácticos y exactos que responden por interacciones altamente no lineales en sitios realistas, en sitios y estructuras realistas. Bueno, pues aquí tenemos todos estos modelos y hay que ya fueron publicados y ya hay otros trabajos que se están publicando y que pronto saldrán a la luz sobre asentamiento de los cimientos, más la cuenta de la sedificación, variabilidad estratigráfica y complejidades de la mitigación. Así es que se necesitan, por supuesto, historias de casos más detallados y bueno, pues en caso de que tengan alguna pregunta, bueno, pues estaré aquí muy complacida de contestarlas y de asistir a la mesa redonda. Muchísimas gracias por presentarnos este estudio. Bueno, pues creo que debido a los problemas técnicos que tuvimos al principio, ya no vamos a poder responder a muchas de sus preguntas. Tenemos una pregunta de Alejandro en Michoacán, eh, que nos dice cuál es el periodo predominante antes y después de la licuefacción. En general, ¿cuál es la variación aproximada antes y después de la licuefacción? Bueno, pues aquí tenemos una identificación que ocurre. Primeramente, yo necesitaría ver algunos de los experimentos que captan mejor el volumen de licuefacción para poder ver esto, pero pues tendríamos que ver las funciones de transferencia y el periodo dominante del cambio, pero sí tiene usted razón al decir que podría ser lo esperado debido al cambio en el volumen. También le pregunta. Bueno, ya creo que ya respondió a esta pregunta, los modelos de transferencia. Sí, ya se respondió a la pregunta. Sí, yo creo que es una buena idea ver todo esto y ver las funciones para ver qué tanto cambio fundamental hay ahí. No sé exactamente cuál sería el porcentaje. Jessica Romero dice que fue una presentación muy interesante y dice que entiende que el único componente horizontal en un terremoto se consideró en este estudio, aunque los componentes verticales generalmente son más pequeños en áreas alejadas de las fallas fuente. ¿Cómo podrían influir estas en la licuefacción del suelo y en la distribución de las capas de los suelos? Esta es una pregunta muy interesante. Bueno, pues hay ciertos desacuerdos en cuanto a las vibraciones verticales y qué tan importantes son en la licuefacción. Yo considero personalmente que sí deben importar, especialmente cuando se combinan en el contexto de las variaciones tridimensionales. Si hubiera si tomáramos en cuenta únicamente algunos componentes en los efectos combinados o cuando tenemos unidimensional o bidimensional
eh, para ver las deformaciones volumétricas y su intensidad. Y entonces aquí tendríamos la extensión de los cimientos que tendrían que alterarse. No hemos podido controlar este tipo de centrifugado y los modelos numéricos también se validan para poder responder a esta pregunta tan importante. ¿Pueden ustedes imaginar cómo se controla la vibración vertical de acuerdo con la gravedad para poder simularlo? Esto es algo que en la comunidad bueno, pues necesitamos hacer mucho más junto con otros estudios técnicos o simplemente las variaciones en la trayectoria de la carga para poder tener un mejor modelo numérico. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Alan Jonathan que nos habla de los resultados mitigados y no mitigados de acuerdo con el modelo de Random Forest y cómo se mejoraría. ¿Cuáles serían los factores que podrían contribuir a la varianza residual y cómo podría mejorarse el modelo? In the webinar chat, not Okay, the okay. Q&A. En la Okay, plática del given that the webinario. ratio has an R-squared of 0.79 in the Bueno, forest, aquí tenemos la then, pregunta, what factors would dado contribute to the que residual la variance? relación del modelo Random Forest es de 0.79, ¿cuáles son los factores que That's a podrían really good contribuir question. a la varianza residual y cómo podría This is mejorar el one modelo? area Muy buena in terms of, pregunta. so this is for Este the es un test área, that pero the esta es para mitigation las started pruebas. to create La more scatter mitigación in empezó a predictions of crear settlement. algo más en I la don't know predicción del if the variance asentamiento. No alone sé si la could varianza be improved with sola more data. In fact, it might podría get worse. mejorarse con más datos, But one other pero problem that occurs with this hay kind of otro machine learning problema technique que is sometimes ocurre con esta to técnica de find machine 79 with this kind of learning, complexity to que me is el not punto bad. 79 But no es malo, pero you could say we could try different machine learning techniques to podríamos see if we could do better. intentar con I don't know if diferentes we would. machine learnings. And in No fact, sé cuál random forest sería sometimes el has the input, problem of pero aquí podríamos misleadingly showing a resolver low el problema a de low degree of uncertainty of variance. So if we concepto get to the erróneo. truth of it, like one of the types of machine learning approaches that is Aquí more of a tenemos state of the art and algunos we are de trying to move los towards as well abordajes is deep del neural networks machine that might learning actually amplify que the realmente degree of podrían variance, or it would responder be a a more esto, stable prediction. pero So I podría don't know ser if una I'm answering your question. predicción I don't think más we can improve estable. this variance that much because it Yo is a no sé complicated si analysis and podríamos problem. mejorar esta And in fact, if we varianza. go to more No tengo la advanced respuesta types of exacta a prediction su and machine pregunta, learning, pero it might tendríamos get que worse. tener más But at modelos least de it's not truthful. predicción y podría ser más certero. Very good. Thank you very Muy much. bien, I gracias. think maybe one last question, Yo we creo move que to una the round pregunta table. más There is a y couple nos from José Luis vamos, González. I'm going o to una choose de José Luis the second one because I think it's more González. interesting, and you have been working in the area of California. Usted I ha think estado you will have trabajando something to mucho say en el about it. área de It is asking California. if a soil deposit have already liquefied in the past. Podríamos saber And si un depósito can de it suelo liquefy ya se ha again licuado en el and pasado affect the buildings in the surface? y cómo podría afectar a los Yeah, edificios you en clearly la see that superficie. soils that have liquefied in the Bueno, past will liquefy again and again and again. sí, hemos So yeah, it does bueno, actually be pues a very hecho la rich licuefacción method una y of otra vez. really Y sí, se ha positively llevado a cabo esta erasing the memory licuefacción en el of the pasado, soil in pero terms of bueno, geologic pues memory aquí and the nos viene stability in the soil fabric. a la memoria So muchos if de estos datos, así sometimes como we su see, estabilidad. let's say, small Algunas magnitude veces events que that hay una don't pequeña liquefy the soil, magnitud let's que say no se, magnitude 3 or 4, en la que no se realiza esta maybe licuefacción. generate some
y probablemente se generarían algunas presiones adicionales, pero no existe licuefacción. Pero también podríamos verlo y que la energía sísmica podría incrementar esta licuefacción, pero hay una, podría sí, como este tipo de suelo hasta cierto punto. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Tenemos aquí el reconocimiento, pero en este momento no sé por qué mi computadora lo está haciendo cada vez más pequeño. Quería yo mostrarlo, pero no entiendo por qué me está haciendo esto. De cualquier manera, aquí está el reconocimiento que le otorga por su y the speech to